Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido una vez más poder estar en esta lección. Vamos a orar, hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por esta oportunidad que nos concedes de aprender tu palabra. Te pido que tú bendigas a todas las personas que se conectan para estudiar. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada quedamos en el versículo 6 del capítulo 15 del libro de Hechos. Ahora seguimos con el versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió de los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Aquí Pedro está dando a conocer en esta reunión, está enseñando a los líderes y a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia de Jerusalén que se den cuenta que Pedro fue el instrumento que llevó a la casa de Cornelio y que cuando él estuvo ahí tuvo la oportunidad de predicarles el evangelio a esta casa y todos recibieron a Cristo Jesús como Salvador. Pedro fue el portavoz de los apóstoles hacia los gentiles. Y aquí vemos en esta reunión que él testifica que los gentiles recibieron con gran gozo y aceptaron el evangelio para salvación. Pedro habla sobre esta visión de Cornelio, lo que sucedió en la casa. También podemos reconocer y ver que Pedro tuvo que aprender que la salvación no consistía en comida, que la salvación no consistía en lo que él comía o en lo que los otros no comían. De esa manera, Pedro aprendió que el evangelio era para los gentiles, así como también era para los judíos. También aprendió de que el evangelio venía por fe en Jesús. Y esto era por gracia. Como la semana pasada, yo di una explicación bien extensa sobre este tema. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Dice la palabra del Señor: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Qué explicación de Pedro. Vemos cómo Pedro le recuerda que Dios conoce los corazones, es decir, que Dios había purificado los corazones de las personas y que Dios había llenado del poder del Espíritu Santo. Y así les daba testimonio de que también los gentiles vendrían a ser un pueblo como ellos, que Dios no hizo diferencia de personas, de pueblos, sino que Dios quería que toda la raza humana conocieran al Cristo de poder. Y vemos, hermanos, cómo Jesucristo sigue añadiendo almas, sigue enseñando vidas, sigue tocando corazones para el reino de los cielos. Pedro les está enseñando de que Dios no hizo diferencia de personas. Y en lo más importante, que estos gentiles recibieron también la llenura del Espíritu Santo. Y también les dice que Jesucristo les salvó sin añadir nada, como estos fariseos habían querido enseñar. Vamos a leer Romanos. Tengo una cita bíblica de Romanos capítulo 3, versículo 22 al 24. Dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra es bien clarita. Vemos que aquí Pedro les está enseñando de que no había que hacer absolutamente nada, porque ya Jesucristo había pagado el precio y la salvación era por gracia, fe en Jesucristo. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo en Hechos capítulo 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro se dirige a los judaizantes severamente. En realidad, esta gente estaba causando daño y provocando división entre los judíos y gentiles creyentes. Les refiere estas palabras: ¿por qué ponen a Dios a prueba? ¿Por qué tentáis a Dios? ¿Por qué? Ustedes quieren poner un yugo que ni siquiera nuestros padres pudieron cumplir, ni tampoco nosotros hemos podido cumplir. No se puede imponer tales cosas, tales cargas, dice Pedro. Dios les aceptó así a los gentiles, así como ellos son, para salvación. ¿Y por qué tentar a Dios? Pedro está hablando en una manera clara, es honesto. Pedro está hablando honestamente y les está diciendo ahí de frente, mirándoles, ¿por qué nosotros vamos a exigir algo que ni nosotros estamos cumpliendo? Ahora, de la manera como Pedro se refiere al grupo presente, vamos a definir de esta siguiente manera. Pedro se refiere, en otras palabras, dejemos ya el fingimiento de que cumplimos la ley, si en realidad nunca pudimos cumplir. Amados, el vivir una vida de apariencia fingiendo lo que no practicamos, fingiendo lo que en realidad no somos, esto no agrada para nada a Dios. En la vida cristiana, nosotros tenemos que aprender a ser unas personas honestas. En la vida cristiana, nosotros tenemos que aprender a ser unas personas transparentes y reconocer que nosotros tenemos fallas y reconocer que nosotros tenemos debilidades, de que necesitamos la ayuda de Dios para mejorar nuestra forma de vida. Así que Pedro les aclara y les dice, debemos ser muy cuidadosos de poner un yugo que nadie pudo cumplir. Entonces, esto es un aprendizaje, hermanos, de lo que Pedro está hablando. Vamos a leer el versículo 11. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 11? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Pedro es claro con la palabra. Él les está diciendo, él enfatizó que por la gracia del Señor y la fe en el Señor Jesucristo somos salvos y que de igual manera también los gentiles. Ahora, hermanos, tengo una cita bíblica en Efesios, capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Vamos a leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así es que no era que Pedro estaba inventándose, sino que es la voluntad de Dios, porque Él pagó el precio, porque Jesús
ya hizo lo que tenía que hacer. Por eso es que la salvación para todo ser humano es por gracia. Gracias a Jesucristo, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, entonces vamos a leer el versículo 12, que nos dice del capítulo 15. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando Pedro está contando la historia de lo que sucedió en la casa de Cornelio, de la visión que tuvo, y cuando fue movido y llevado allá para predicarles el evangelio, y todos los gentiles aceptaron a Jesucristo y también recibieron el poder del Espíritu Santo, la gente se quedó como en silencio, no tenían qué opción, no tenían nada que reprochar y se quedaron en silencio. Entonces, de ese momento, Pablo inmediatamente, al ver el silencio de la gente, comenzó a hablar, Pablo y Bernabé, y comenzaron a hablar las grandes proezas que Dios hizo, cómo Dios se glorificó y salvó al pueblo gentil. Y de esa manera Pablo y Bernabé trataron de establecer que no tuvieron ninguna necesidad de circuncisión ni convertirse al judaísmo. Dios los llenó del Espíritu Santo al pueblo judío, al pueblo gentil convertido. Esto era una enseñanza. O sea que Pedro comenzó hablando, testificando, diciendo, por mí escucharon. Por mi boca fue predicada el evangelio a los gentiles y ellos aceptaron. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Asegura lo que Pedro dijo. Entonces está diciendo, no solamente allá, sino que en cada ciudad donde nosotros íbamos con Bernabé, también recibían la palabra de Dios y aceptaban el evangelio y eran llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Bien, ya habló Pedro, ya ahora volvió otra vez a testificar Pablo y Bernabé, especificando exactamente de cómo Dios se glorificó. Y al ver otra vez que no tenían ninguna opción para contradecir, para reprochar, se quedaron en silencio. Pero cuando se quedaron en silencio, entonces vemos que Jacobo se pone de pie y les llama, o sea, les habla, les dice, escúchame, pongan atención lo que yo tengo que decirles. Entonces, al ver esto que Jacobo les llama la atención, les dice, atiendan, pongan atención. En otras palabras, ya dejen de discutir, dejen de hacer preguntas quizás de doble intención, de buscar argumentos en contra de lo que se está hablando. Ahora escuchen lo que yo tengo que decirles. Entonces vamos a leer el versículo 14. ¿Qué es lo que dice el versículo 14? Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Jacobo está completamente seguro y de acuerdo de lo que Pedro dijo. Él les está diciendo, todo lo que Pedro habló, Simón Pedro habló, es correcto lo que él está diciendo. Dios está visitando gente de todas las naciones. ¿Para qué? Para tomar de ellos un pueblo para sí mismo. Qué expresión tan impactante de lo que acaba de decir Jacobo. Ahora, hermanos, vamos a hablar un poco de Jacobo. ¿Quién es Jacobo? No es el apóstol que fue asesinado, y eso está en la cita
en Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. No estamos hablando del discípulo Jacobo. Jacobo, este hombre, voy a relatarles un poco de la información que yo he encontrado. Este hombre que hablaba con tal convicción y autoridad era un hijo de María y José. Por lo tanto, era hermano de Jesús. Jacobo fue uno de los testigos de la resurrección de Jesús y permaneció en el aposento alto. Él recibió el bautismo del Espíritu Santo, él recibió la llenura del Espíritu Santo. También podemos ver en Mateo 13:55 que habla de Jacobo. Desde allí desde ese momento que Jacobo recibió la llenura del Espíritu Santo, comienza el crecimiento en cuanto al llamado de Jesús y se convierte en el gran líder de la iglesia de Jerusalén. Era uno de los ancianos, columna de la iglesia. Jacobo era el presidente o principal de aquella reunión. Y es muy importante ver que Jacobo, también conocido como Santiago, ¿ve? Y Santiago es el escritor de la epístola a Santiago. Y vemos que es un hombre que habla con las escrituras, hermanos. O sea que este hombre sabía de qué es lo que estaba hablando. Amén. Vamos a leer hasta el versículo 18. ¿Qué nos dice la palabra? Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¡Qué palabra, hermanos! Jacobo, como conocedor de la palabra, él inmediatamente trae este tema acá. ¿Y saben cuál es la palabra que está citando? Es el libro de Amós. El libro de Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12. Eso es lo que en esta cita él está hablando. Esta cita él está hablando en el griego. ¿Ok? Cuando Jacobo está hablando en versión en griego. Dios visitó al pueblo gentil. Escogió desde tiempos antiguos para mostrar que Dios había anunciado que los gentiles convertidos llevarían su nombre. Jacobo les aclara que todo lo que está sucediendo en aquellos momentos ya había sido anunciado en las Escrituras. El amor de Dios alcanzaba al pueblo gentil. Su voluntad era integrar a todos los gentiles del mundo en su reino. Qué hermosa palabra, hermanos. Y lo más importante que vemos que Jacobo conocía las Escrituras y por eso es el que trae el tema aquí. Vemos ahora, hermanos, qué es lo que dice el versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Aquí esto es que Jacobo aclara que no hace falta inquietar a los gentiles convertidos, exigiéndoles que guarden la ley de Moisés. Era mejor dejarles así, que sirvan a Dios y atender y entender la soberanía de Dios.
Amados, qué importante es saber leer los tiempos, interpretar lo que está pasando alrededor nuestro a la luz de las Escrituras y los planes que Dios tiene para el mundo. ¿Qué dice el versículo 20? Que se escriba que se aparten de qué cosas: contaminaciones a los ídolos, fornicación, de ahogado y de sangre. 4 cosas que los gentiles deben tomar en cuenta de lo que realmente no es agradable para una vida cristiana. Yo le he clasificado y he traído una información importante. Número 1, contaminación de los ídolos. Debían evitar la práctica de la idolatría por la contaminación espiritual que eso envuelve en la vida de cada creyente. De no participar en las fiestas, en los templos paganos y de no comer lo ofrecido a los ídolos. Esa era una costumbre que tenía el pueblo gentil. Y por eso es que está dando una recomendación que ahora que ellos están profesando, que vienen a Cristo, que sirven a Cristo, deberían de abstenerse de estas cosas. Número 2, y yo tengo una cita bíblica, por cierto, que íbamos a leer en Primera de Corintios capítulo 10, vamos a leer el versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede, hermanos. O es o no lo es. Esta es una enseñanza que nosotros tenemos. No podemos decir que estamos sirviendo al Señor y también estamos participando de cosas que ya nosotros habíamos dejado y estábamos supuestos a dejar antes de venir a los pies de Cristo. Número 2, de fornicación. El adulterio era tan común en el pueblo gentil. Y oiga, esto cubre toda forma de pecado sexual y toda impureza sexual, sea fornicación, sea adulterio, homosexualismo y muchas otras cosas más. Hermanos, debe de haber una distinción entre el pueblo creyente y la gente que está afuera. Debe de haber una diferencia de forma de vivir entre el pueblo que dice que ama a Dios. Entonces yo tengo una cita bíblica, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 15 al versículo 20. Dice así: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esta es una enseñanza, hermanos, en la transformación que tiene que haber en todo creyente. Abstenerse. Y si es una lucha tan grande que las personas no pueden vencer, tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda a vencer todo esto. Ahora, también el número 3 dice de ahogado. En griego dice estrangulamiento. Esto es cuando un animal muere de esta manera. Toda la sangre se queda en el cuerpo del animal. Ahora,
Para los gentiles, esto no había problema. Era su forma de vivir, de comer, de hacer. Pero para los judíos era un pecado, pero gravísimo. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué es lo que le dice Jacobo? Te recomiendo que no lo hagas, que busques otra manera. En la práctica que ustedes tienen de ahogar al animal, no, hagan otra manera. También el número 4 dice de sangre. Los gentiles tenían esta costumbre de consumir sangre de los animales. Esto era común para ellos, pero para el judío era un acto repugnante. Ahora, Jacobo recomienda que los creyentes gentiles, les recomienda a los creyentes gentiles que estas costumbres del pueblo gentil generalmente ya sabían ellos, ¿verdad? Pero les aconseja que se abstuvieran de tales costumbres porque eso afectaría y contradeciría, eso es algo un poco de pensar, la fe en Jesús. Ahora, amados, ¿cuán importante es cuidar el testimonio? Eso es el tema que está trayendo aquí Jacob. El testimonio cristiano se debe tomar en cuenta ciertas costumbres, tradiciones que nosotros practicábamos en los tiempos pasados, ¿verdad? Antes de tener el conocimiento de la palabra, antes de venir a un encuentro con el Señor, nosotros practicábamos ciertas cosas, de cualquier manera, costumbres, tradiciones, cosas que se practicaban. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta en esta clase, en esta enseñanza. Así como Jacobo está dando una recomendación, no está diciendo que si no dejan de hacer eso, van a perder su alma. No, porque ya les aclaró que es por gracia, por fe en Jesucristo. Pero esta forma de vida era parte del crecimiento de la vida cristiana y también era para testimonio de aquellos que están afuera mirando, porque nosotros somos cartas abiertas para la gente de afuera. Entonces, si la gente ve que un gentil que viene a Jesucristo sigue practicando eso, estaba poniendo en tela de juicio la fe que está profesando. Y es lo mismo en este tiempo. Es lo mismo que está sucediendo en este tiempo. Si nosotros nos llamamos creyentes, hijos de Dios, y seguimos practicando cosas que verdaderamente están deteniendo el crecimiento espiritual, están obstruyendo, estamos siendo piedra de tropiezo, estamos poniendo el pie a esa persona para que venga a Cristo, debemos tomar en cuenta y poner y analizar y pedir ayuda, reconocer que nosotros no podemos dejarlo por sí solo, sino que tenemos que clamar a Dios, tenemos que buscar la ayuda de Dios para que Él nos ayude y nos ayude a cambiar eso que está sirviendo de piedra de tropiezo para otra persona. Aquí Jacobo está aclarando bien bonito. No les está diciendo imponiéndoles, pero sí les está dejando ver que ellos tienen que analizar su forma de vida ahora y que ellos tienen que abstenerse de eso, porque al abstenerse de eso van a dar un buen testimonio de ser un seguidor, un creyente del Señor. Y eso es lo que nosotros queremos aprender en este día, hermanos. Esta clase, hermanos, es muy importante que pongamos atención y que aprendamos. Yo no puedo seguir los demás versículos. Yo tengo ya terminado de estudiar todo el capítulo 15, lo tengo listo, hermanos. Pero yo quiero que nosotros aprendamos estos puntos importantes que la Biblia nos está enseñando. Y ojalá, hermanos, esto sirva de ayuda para cada uno de nosotros, que pongamos en práctica lo que la palabra del Señor nos quiere decir, hermanos.
Yo me quedo aquí en este versículo 20 para seguir la próxima semana. Yo les voy a mandar por texto todo lo demás de la clase, las citas bíblicas, hermanos. Quiero mandarles un saludo a todos mis hermanos una vez más y gracias por la atención que ustedes están dando, por el interés que demuestran en seguir estudiando la palabra del Señor, hermanos.